Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo, con mucha repercusión por la baja del impuesto a las ganancias, la media sanción que votó la Cámara de Diputados y que ahora se encamina con un tratamiento rápido. Ahora lo va a contar Carlos González Prieto en el Senado. Atención, y podría en poco más de una semana convertirse en ley. Baja de ganancias que aplica para el año que viene, para el 2024, la eliminación de la cuarta categoría. Para unos 800.000 empleados en relación de dependencia van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Aquellos que tengan ingresos a valores de hoy de hasta 1.500.000 pesos de bolsillo. Y este proyecto de ley que se suma al decreto de aplicación inmediata ya sobre los sueldos que se van a cobrar en octubre para una franja de trabajadores en las mismas condiciones, todo impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, el candidato del oficialismo, de alguna manera ha puesto en crisis a Juntos por el Cambio, porque ha generado un debate interno fuerte de Juntos por el Cambio respecto a algunos diputados radicales que dieron quórum para este proyecto, y sobre todo en el mensaje hacia los propios votantes de Juntos por el Cambio en el enfrentamiento con Javier Milei. Es decir, es un proyecto que tiene la iniciativa de Massa, una jugada que se mete a último minuto en la campaña electoral, que vota a Milei, que fundamenta a Milei y que en todo caso termina en un debate muy fuerte entre Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, y Milei. Es decir, toda la carga y la artillería de Juntos por el Cambio apuntada contra Milei por haber votado junto con el oficialismo, incluso denunciando un pacto Massa-Milei. Y todo esto en un escenario en el cual Juntos por el Cambio vino desde hace años pregonando que había que bajar impuestos y que había en la Argentina 180 impuestos de toda clase y que el kirchnerismo y el peronismo era adicto a los impuestos. Es decir, un discurso que sonaba muy simpático para una buena parte de la población, pero que al parecer hoy está capitalizando Javier Milei y termina Juntos por el Cambio oponiéndose a la medida más fuerte de baja impositiva de los últimos años. Fíjense en medio de este torbellino dentro de Juntos por el Cambio a Mauricio Macri, que sale a decir, criticando la baja de ganancias y el quórum de algunos diputados del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, que el populismo es muy contagioso. Mirá. Sobre esta situación del tema del día, ganancias, porque hubo algunos actores de la Unión Cívica Radical que dieron quórum. ¿Esto estaba hablado previamente? Me parece que no, pero el populismo es muy contagioso. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri apuntando fundamentalmente contra 4 diputados radicales, encabezados por Lustó y Emiliano Jacobiti. Exactamente. Lustó es senador, pero es un poco el paraguas de este grupo de 4 diputados de evolución de la Unión Cívica Radical. El radicalismo en diputados está dividido en 2 bloques. Uno es evolución y otro es la UCR clásica, liderada por Mario Negri en la Cámara de Diputados. Evolución está liderada por Rodrigo de Loredo, cordobés, como el lugar en el que Macri hacía estas declaraciones, que estaba visitando Córdoba para tratar de recuperar el voto que de alguna manera explica su llegada a la presidencia y también en 2015 y también una muy buena elección en 2019 y un amplio triunfo en 2021. Pero, como contábamos ayer, en las PASO del 13 de agosto ganó Milei y Juntos por el Cambio en Córdoba quedó tercero. En ese marco, Macri no dice esto solo aisladamente, sino que hay un pase de facturas muy fuerte desde ayer, desde anoche, entre Juntos por el Cambio, idas y vueltas, negociaciones de último momento, algunas apretadas, algunos deslices como Patricia Bullrich planteando ayer en un móvil televisivo que en una de esas había que abstenerse cuando la onda que se había bajado era no darle quórum y votar en contra una vez que se hiciera el quórum. Bueno, estos 4 diputados radicales
le dieron quórum junto con otros diputados y diputadas de otras fuerzas políticas, y además se tomó nota de algunas ausencias en el recinto, no para no darle quórum, sino una vez que fue el debate, como el del Ricardo López Murphy o el de María Eugenia Vidal. Hubo pases de factura muy sonoros hoy por estos deslices que ayer le permitió primero tratar el proyecto de la rebaja de impuestos a las ganancias y después aprobarlo, aunque estos 4 diputados radicales votaron en contra como todo el bloque de Juntos por el Cambio. Bueno, fíjense el otro tema, ¿no? Por eso planteamos baja de ganancias, populismo y crisis en Juntos por el Cambio. Este es el encuadre, este es el enfoque de lo que uno está viendo en este momento. Fíjense Mauricio Macri, que empieza a subirse a lo que es el caballito de batalla hoy de Juntos por el Cambio, denunciando un pacto Massa-Milei. Macri, lo van a escuchar ahora, lo hace de manera, si se quiere, más cuidadosa, porque todavía sigue coqueteando con Milei, supuestamente es interlocutor de Milei, lo hace casi como una cuestión personal. ¿Cómo era? Que Milei me atendía solo el teléfono a mí, que teníamos charlas muy interesantes y termina después dialogando algunos temas también telefónicamente con Sergio Massa. Recuerden que previo a este voto en favor de la baja de ganancias, Milei había presentado una nota para pedir la postergación de la discusión del presupuesto 2024, algo que el Ministerio de Economía atendió. Dijo, presentó el viernes pasado el proyecto del presupuesto, y dijo, vamos a debatirlo como quiere Milei, que ha salido primero en la elección de agosto, después de la elección del 22 de octubre. Y después el voto, ¿no? Que Milei todo el tiempo ha dicho, manden cualquier cosa que yo voy a votar la baja de impuestos. Pero, atención, sale Juntos por el Cambio a decir, esto es populismo, hay populismo de izquierda, que es el peronismo, ahora viene el populismo de derecha, y sobre todo, algo bastante raro, denuncian el pacto Massa-Milei. De alguna manera, Macri se sube a eso con estas declaraciones. Mirá. Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Vengamos un segundito. Ahora van a ver a Mauricio Macri cuando también hace la de manual, cuando pierde la elección de las PASO en 2019 y también anuncia un paquete de medidas que tiene que ver con desgravación del IVA para la canasta alimentaria y también una medida de baja de impuestos de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias para mejorar el salario de bolsillo. Pero lo que quería mostrarles es cuando hoy, en declaraciones radiales, Mauricio Macri habla de que Milei no debería estar dialogando tanto con Massa. Bueno, contalo vos, Javi, dale. Sí, planteó eso en una entrevista que dijo textualmente, a Milei no le hace bien que piensen que tiene relación con Massa. Parece el consejo de un amigo, ¿no? Mirá, Javi, no está bueno que crean que haces un pacto con Massa. Y me parece que ahí está desnudándose un poco este giro que tiene la campaña en donde Juntos por el Cambio necesita polarizar con Milei para tratar de acercarse al balotaje. Y por otro lado, Unión por la Patria aprovecha y se queda con buena parte de la iniciativa que tuvieron estas medidas. Mira, Maxi, te voy a contar un diálogo que tuvo Sergio Massa con Javier Milei por teléfono. ¿Diálogo entre Sergio Massa y Javier Milei? Sí. En tono jocoso, Sergio Massa, esto fue hace un mes y pico más o menos, ya había ganado las PASO. Después de las PASO. Holgadamente. Después de las PASO. Después de las PASO, había ganado Milei. Y fue, ¿sabes cuándo? En esos días donde Milei dicen que estuvo bien con el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. Claro. Hizo declaraciones diciendo desembolsenle al gobierno, si han negociado con Massa, nosotros no vamos a entorpecer. Claro, sale el propio totalmente contrario a la reunión que había tenido Juntos por el Cambio con Melconian también, donde según el gobierno los habían mandado al bombo, que no les presten más plata, que se prenda todo fuego. Y sale el propio Milei a denunciar eso, en línea con lo que ya había denunciado antes de las PASO Sergio Massa. Milei también dice, hubo un economista que fue ministro de Macri, de Juntos por el Cambio, que llamó a nuestros equipos
para que nos pongamos de acuerdo y frenarle el préstamo del FMI al gobierno. Exacto, bueno. Y que eso llevaría a una hiperinflación, a una crisis total, y que él no lo iba a hacer y que era una irresponsabilidad de Juntos por el Cambio. Bueno, en ese contexto, un sábado, no me acuerdo exactamente la fecha del sábado, había un congreso del Frente Renovador. Hablan por teléfono Sergio Massa y Javier Milei. En tono jocoso le dice Sergio Massa, como que lo carga a Javier Milei, diciéndole, lo vas a poner a Macri de canciller, no me vas a, en broma, ¿no? Guardar algún carguito para mí, en broma, obviamente, porque están compitiendo. Y entonces Milei le dice, sí, porque me manda WhatsApp entonces, ¿viste? Le dice Milei a Sergio Massa que Macri estaba todo el tiempo mandándole WhatsApp. Con lo cual, ahí se abre un canal de diálogo que existió, que fue un diálogo telefónico, insisto, un sábado por la tarde. Y esto, mirá que estás al aire, ¿eh? Estoy al aire, sí. Estoy al aire donde estoy al aire, en tu programa que es muy prestigioso, en este canal, esta señal que es muy prestigiosa, por cierto. Esto de información no es bueno ni es malo, me parece que es bueno para la política que hablen también entre los protagonistas, porque compartimentos estancos no nos llevan a ningún lado, Maxi. Bueno. Lo normal es que hablen los líderes y los protagonistas de la política. Fíjense cómo Macri dice que no le hace bien a Milei, que la gente crea que habla con Massa, pero tiene a todo el aparato de Juntos por el Cambio denunciando un pacto Milei-Massa. En las redes ha sido furioso, todo el aparato de Juntos por el Cambio denunciando o tratando de pegarlo a Milei, al oficialismo y al kirchnerismo y a Massa. Y miren lo que decía Mauricio Macri. ¿Cree usted que hay una alianza oculta entre Massa y Milei? Le he leído mucho estos últimos días. Creo que no le hace bien a Milei que ya mucha gente piense que él tiene algún tipo de relación, porque justamente hoy Sergio Massa representa todo lo que la Argentina tiene que dejar atrás, ¿no? La mentira, el engaño, el ocultamiento, la irresponsabilidad. Entonces digo, me parece que si él quiere proponerse como algo nuevo, no puede sentarse a hablar con Barrio Nuevo y fantasear un trabajo conjunto con alguien que también tiene que ver con estas décadas de decadencia. Yo creo que el cambio requiere de la mayor coherencia posible también. Ahí estaba Mauricio Macri, que insisto, marca un poco que en Juntos por el Cambio hay cierto desconcierto respecto a cómo encarar la campaña electoral. Porque mientras estaban discutiendo con el kirchnerismo, pensando que el tema era las causas de Cristina, el pasado y la propia situación económica, les pasó, alguien diría, un elefante por al lado o un león por al lado que es Milei. Y de alguna manera los dejó en una situación muy compleja, porque Milei no hay duda de que está yendo por los votos de Patricia Bullrich. Y fíjense lo que plantea Mauricio Macri. Milei puede, nosotros lo hemos dicho, Milei, él define lo que es casta con una cuestión genérica, pero después va y se reúne con Barrio Nuevo, que es la supercasta, pero como está supuestamente en la parte del cambio y demás, bueno, como te dicen, bueno, está buscando gobernabilidad. El propio Macri había construido en su momento gobernabilidad con Barrio Nuevo y con Moyano al inicio de su gobierno. Le cocinaba milanesa, ¿te acordás? Macri decía que le cocinaba las milanesas a Moyano en la Quinta de Olivos, y se lo veía salir a Moyano de la Quinta de Olivos, que era al inicio de su gobierno la forma de construir gobernabilidad. Ahora, a mí me parece que Macri, pensando que Milei, que está en el momento donde apunta con todo, va a perder votos porque se empiece a reunir con lo que se define como la casta, bueno, de algún lugar va a tener que buscar la gobernabilidad, Milei. Y la pregunta, ya esto es muy largo plazo, mirando hacia adelante, es si Milei tiene hoy más apertura hacia sectores del peronismo y del sindicalismo peronista que a Juntos por el Cambio, porque estamos viendo una verdadera guerra entre Milei y Juntos por el Cambio. Es decir, lo que siempre fue un clásico, Juntos por el Cambio contra el peronismo, el gobierno, hoy Milei se está llevando la marca. Hoy Milei, ahora van a ver en Twitter, se dedicó a responderle a los ataques muy fuertes de distintos dirigentes de Juntos por el Cambio tratando de pegarlo a la baja de impuestos a la ganancia, el proyecto de Sergio Massa. Es más,
al punto que, después lo podemos ver, avaló, aplaudió una respuesta que hizo nada más y nada menos ayer en el recinto Miriam Bregman. Es decir, la candidata presidencial de los zurdos, como diría en otros tiempos Milei, es aplaudida por Milei porque un poco manda en cana, expone a Juntos por el Cambio en estas contradicciones que ha venido teniendo en estos años, en donde efectivamente propiciaba baja de impuestos y ahora que se dan la baja de impuestos no los apoya. Con ahí lo está, cual, mirá. ahí está. ¿Ves? Javier Milei retuiteó hoy un video de Miriam Bregman, que es muy duro ayer, en ese recorte que se hace, con Juntos por el Cambio, ¿no? Y Milei pone Juntos por el Cargo, bailados por Miriam Bregman. No más palabras, señor juez. Digo, si hace ¿Qué decía un tiempo, Miriam Bregman ayer en el recinto? bueno, no le escuché. Tenemos por ahí el video. Lo que decía era que Juntos por el Cambio se opone a, contra todo lo que dijo históricamente, se opone a reducir o eliminar un impuesto que significa plata para los bolsillos de los trabajadores. Mientras que no hace nada o no hizo nada con reducciones impositivas, sino todo lo contrario, que benefician a empresas, a grupos económicos, a sectores económicos, y no hace eso con los trabajadores. Y eso lo replica Milei, con el mismo objetivo que estamos planteando, con tal de pegarle a Juntos por el Cambio. A mí me da la impresión, después vamos a hablar, acá está llegando José Luis Espert, hoy integrante de Juntos por el Cambio. Vamos a debatir un poquito del tema de ganancias, pero me da la impresión de que Juntos por el Cambio se queda en la discusión de las etiquetas, ¿no? Milei votó con el gobierno, con el peronismo, votó con el FIT, con el Frente de Izquierda, con Miriam Bregman, y no están viendo el fondo del asunto. El fondo del asunto, por ejemplo, y le voy a preguntar a José Luis Espert en un ratito, bueno, ¿qué pasó? Que todo el tiempo decían bajar impuestos, ¿y qué pasó en ese contexto? Sí. Donde terminan sin una ubicación clara en esta campaña electoral, pues está clara la ubicación del oficialismo en esta campaña electoral. Sí. Hacer lo que pueda para tratar de sumar algún voto y entrar en el balotaje, usando el aparato del Estado y tomando medidas que no había tomado hasta ahora. Ahora también es raro está claro la movida de Milei, prometiendo esperanza y que todo va a mejorar milagrosamente a partir del 10 de diciembre cuando él asuma. Ahora es un poco contradictorio también, Maxi, por más que bien es cierto que Milei siempre habló de bajar impuestos, también habló, más que de bajar impuestos, del déficit fiscal, y obviamente que esto le pega lleno al déficit fiscal. También hay cierta contradicción en el voto de Javier Milei. Ahora vamos a hablar eso con José Luis Espert. Lo sumo a Federico Aurelio. ¿Querías decir algo, sí, Federico? Vos comentabas, y es lógico que así suceda, que la discusión hoy se está dando mucho más entre Milei y Cambiemos que con el peronismo. ¿Por qué? Porque son los dos espacios que tienen un electorado compartido. No solamente Milei tiene, de los 30 puntos que sacó en la primaria, más votantes, ex votantes de Cambiemos que del peronismo, sino que el crecimiento posterior que tuvo Milei después de la primaria es justamente respondido por lo que perdió Cambiemos respecto al voto que tuvo Larreta más Bullrich. Es decir, que ellos tienen un electorado compartido, ahora Cambiemos está empezando a recuperar parte de ese voto perdido y justamente viene en detrimento de Milei. Por lo tanto, es lógico que de acá al 22 de octubre la gran discusión de fondo desde la óptica de la política van a ser Milei y Cambiemos. El movimiento de masa va por otro circuito, va por el tema del humor de la gente con cómo termina este gobierno, cómo termina la situación económica y la expectativa que pueda generar. Pero si bien hay exvotantes del peronismo dentro del voto de Milei, donde realmente hay un electorado compartido de lo que falta de acá al 22 de octubre, es Milei Cambiemos. Bueno, fíjense cómo ayer Martín Tetaz, uno de los economistas, diputado de Juntos por el Cambio, abonó esa teoría que está impulsando Juntos por el Cambio, que hay un pacto Massa-Milei. Mirá. Yo quiero denunciar en esta sesión la novedad, la real novedad lo que está pasando en esta sesión, es que se está confirmando un pacto político
entre Javier Milei y Sergio Massa. Hay una confirmación de un pacto político entre Milei y Massa, que ya habíamos tenido alguna evidencia de algunos intendentes del peronismo que le repartían la boleta, o algunos gobernadores del norte que otrora hacían desaparecer la boleta de la oposición que no tenía fiscales y hoy lo acompañaron a fiscalizar. Pero ahora tenemos la confirmación, porque Milei va a votar en contra de sus palabras. Se está viralizando, mientras estamos hablando, un video en el cual Milei dice claramente que votar una baja de impuestos sin una baja del gasto que la acompañe es demencial. Esas son las palabras de Milei en el video. Es demencial. Señor presidente, acaba de decirnos a todos el señor Javier Milei que va a votar con Sergio Massa una baja de impuestos que es demencial. En el contexto que estamos tratando esta discusión y sin ningún proyecto de acompañamiento a esta propuesta que implique bajar el gasto ni subir ningún otro impuesto, esto va a generar un déficit de 3 billones de pesos que va a pavimentar el camino a la próxima hiperinflación en Argentina. Por esta razón nosotros no vamos a acompañar este proyecto y vamos a denunciar el pacto entre Javier Milei y Sergio Massa para producir una hiperinflación en la Argentina. Bueno, ahí está Martín Tetaz. Efectivamente hay un videito que está dando vuelta donde en un recorte muy cortito Milei dice bajar el impuesto sin un financiamiento es demencial. A ese video se refería Martín Tetaz. Fíjate, mirá. A ver, acabas de dar en el punto exacto, Pablo, y a mí me parece fabuloso. O sea, cuando vos vas a proponer bajar impuestos, vos tenés que proponer bajar el gasto, si no es una cosa demencial. O sea, se hacen las dos cosas juntas. Ahí estaba lo que había dicho en algún momento, hace 5 años, Javier Milei. Y esto es lo que argumentaba ayer Milei respecto a la baja de impuestos. Entonces, digamos, y ellos no tendrían por qué tener alguna diferencia, estarían computando el resultado del déficit fiscal, la emisión monetaria, y automáticamente esto iría a precios y prendería fuego al oficialismo. Vamos todavía, digamos, más rápido lo vamos a sacar. Bueno, ahí el cortecito ese no se entiende nada, digamos, porque está truncado en 20 segundos, no se entiende un razonamiento respecto al recorte. Está tratando de... No voy a explicarlo porque es largo, digamos, para explicarlo, entonces me tomaría tiempo, pero bueno, no es ese el sentido de lo que quiso decir Milei ayer en el debate con Juntos por el Cambio y demás. Ahora lo vamos a plantear con José Luis Espert. Sí, medianamente lo que quiso chicanear a Juntos por el Cambio es si efectivamente abre lugar a la hiperinflación, se va a ir más rápido este gobierno, va a terminar más rápido este gobierno, que es lo que quiere supuestamente Milei y Juntos por el Cambio. Era como una chicana, una ironía sobre el posible efecto que Juntos por el Cambio denuncia que va a tener esta decisión. A ver, quiero decir algo porque son todos chicana por un lado, chicana por el otro, viendo y demás. Esto es un proyecto de ley 2024. La oposición tenía una oportunidad única. Juntos por el Cambio tenía una oportunidad única en ese proyecto de ley de decir, miren, tomo ese proyecto de ley y presento el listado de recorte que tiene que hacerse en 2024, no solamente para compensar esto, sino para cerrar el déficit fiscal. Este es mi programa de gobierno de un ancla fiscal para el año que viene. Esa oportunidad también podría haber estado en Milei, pero Milei está en este momento en su mejor momento, digamos, donde simplemente, se sube, avanza, también plantea la dolarización, nadie sabe cómo se va a hacer, pero bueno, hoy está jugando bien como oposición. Carlos Menem en el 89, en medio de la hiperinflación, te prometo salariazo. Ese es Milei hoy, le va muy bien, ¿para qué va a cambiar? Es un dirigente político que hasta 5 meses era ninguneado por todo el arco político. Decían, este es un panelista de televisión, no existe y demás. Ahora están todos preocupados por Milei. Ahora, Juntos por el Cambio, que hasta ahora era la principal oposición y está implosionando, perfectamente, tiene 70 economistas por un lado, tiene equipo por todos lados y demás, no podía presentar, junto con la baja de ganancia, decirle, miren, a ver, apruebe oficialismo, esto vamos a votar para el año que viene, porque esto es para el año que viene. Esto es para 2024. Tanto es así que, obviamente, si Milei es presidente, esta baja la va a tener que mantener.
pero cualquiera que llegue puede ir con una ley de emergencia, como hizo Menem cuando llegó, y con la ley de emergencia caduca todo. Una ley de emergencia económica. Y rediscute todo de nuevo. Pero bueno, primer punto es ese. Después, mírenlo a Macri después de la elección PASO de 2019, cuando pierde por goleada. Dice, ahí terminó mi gobierno, pero ¿cómo terminó tu gobierno en agosto del 2019? Y todas las medidas que tomaste después, ¿quién las tomó? Hizo campaña electoral, justamente como está haciendo hoy Massa con los instrumentos del Estado. Fíjate Macri cuando, después de perder la elección por goleada, se sabía que perdía en primera vuelta con Alberto Fernández, anuncia más o menos muchas cosas de las que están anunciando hoy. Baja del IVA para la canasta alimentaria y una baja de ganancias para la cuarta categoría para mejorar el salario de bolsillo de los trabajadores de la cuarta categoría, formales, en blanco, de los principales sindicatos. Mirá. Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias. Y a todas las pymes que sé que están pasando por un momento de mucha incertidumbre. Empiezo por los trabajadores. Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados, en relación de dependencia o cuentapropistas. Para los empleados en relación de dependencia van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo en septiembre y octubre, porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes, hasta fin de año. ¿Y? Bueno, también es cierto que le puso el cepo y le cuidó las reservas. Acordate, en el segundo semestre. Objetivamente. En noviembre. Sí. Pero lo que estoy yendo es a lo siguiente. Macri pierde la elección por goleada en agosto de 2019. Pierde la elección con las manos atadas, porque el FMI le obliga a hacer un ajuste fiscal durante todo 2019, que la economía hizo así. Esto lo cuenta bien Carlos Melconian, que le dijo, con este acuerdo vos perdés la elección. Y al día siguiente, devalúa. Pasa de 45 a 60. La inflación se acelera en otros rangos. Y a la semana siguiente, cuando se recompone de su depresión, lanza una batería de medidas muy similares a las que se están anunciando hoy para tratar de recuperar capital político. Fundamentalmente de baja impositiva para recomponer ingresos por la aceleración inflacionaria y la devaluación. Tenía razón Macri, el populismo es muy contagioso. Hasta se contagió él de populismo. La desesperación de los políticos en la gestión. Sí, claro. El momento de que llega una campaña electoral es muy... Pero bueno... Le sirvió, porque creció mucho. Lo voy a sumar a José Luis Esper. Gracias, José Luis, por... Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, a ver, explícame... Bueno, yo tomé nota de algunas cosas te lo digo así mentalmente. Vos no hay que ir a buscar 2018. El 7 de septiembre tenés un tuit donde decís que, fíjate, que te lo están retuiteando por todos lados y demás. Yo lo fui a buscar en tu timeline, digamos, lo fui a buscar en tu Twitter porque dije, no puede ser. Digo, esto lo deben haber inventado y más. El impuesto a la ganancia de los trabajadores recauda menos de 0,2% del PBI. La nada misma es como el 90% de los impuestos nacionales, literal, es decir, hay mucho impuesto, recaudan poco. Se pueden eliminar con un bajísimo costo fiscal, hay que bajar el gasto público y acordar con provincias y aliviarle mucho la vida a la gente. Esto respecto a cuando Massa prometió que si es presidente eliminará el impuesto a las ganancias. Entraste un poquito en la onda que entró también Bullrich, Ritondo y demás, que dijo, bueno, ¿por qué no lo hacen ahora? No. Lo que yo voté ayer, junto con todo el bloque de Juntos por el Cambio, que de ninguna manera está implosionando, ayer Juntos por el Cambio, todo el bloque votó en contra de esta verdadera estafa que es esta baja de impuestos, ahora vamos a extender. Y lo que está ahí es perfectamente consistente con lo que yo siempre pensé, voté ayer. ¿Querés bajar impuestos? No importa cuánto, baja el gasto. Y lo que está puesto ahí es eso. Ahora,
¿Por qué yo me opongo ayer a una baja de impuestos? Pero vos decías que no solo, es ese el espera. tema. Decías es la nada misma, la baja de impuestos a las Pero también si vos me decís eso, yo te digo, también digo que no importa si es la nada misma. Acompaña la nada misma o la mucho misma con baja de gasto público siempre, porque la situación de déficit fiscal está al límite. Y ayer yo voté en ese sentido. Porque además, no es que ayer se trató solamente la baja del impuesto a las ganancias para la renta del trabajo personal. Massa, desde que volvió de Estados Unidos, con un acuerdo con el fondo que nos regalaron la plata a pesar de no haber cumplido una sola meta, no ha parado de tomar medidas por resoluciones de AFIP y decreto Poder Ejecutivo que han significado aumentar la bomba del déficit. Entonces, ayer yo, a la única medida que me he podido oponer, que era un proyecto de ley, obviamente, dado que no vino acompañada de la baja de gasto, que es responsabilidad de él, no de nosotros. El gobierno si trae una baja de impuestos, el gobierno que tiene que traer la baja de gasto, no nosotros. Es el gobierno el que quiere presentar un proyecto de baja de impuestos a 5 meses de las elecciones. El gobierno tiene que traer su proyecto de baja de gasto, no Juntos por el Cambio, como vos decís. Así que nosotros, o yo voté en contra. Primero que no hay ninguna implosión, todos votamos en el mismo sentido, en contra. Y yo recién vengo de un acto. Están denunciando de todos los diputados radicales que tienen quórum. Espera. El quórum ya estaba entre el kirchnerismo, Milei y la izquierda. Yo recién vengo de un acto donde tanto la lista que perdió como la lista que ganó en la PASO de Juntos por el Cambio, estamos todos juntos trabajando con cientos de equipos, con cientos de técnicos de distintas áreas, salud, educación, economía, infraestructura, junto con Néstor Grindetti, que es nuestro candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y digo nuestro porque yo soy bonaerense. Así que no hay ninguna implosión de ningún tipo. Y lo que se votó ayer fue absolutamente responsable contra una chantada, una estafa que es esta baja de impuestos, una situación fiscal límite, que va a significar más emisión, más inflación, más caída de los salarios reales. El proyecto de ley es para 2024. Sí. Yo te pregunto, ¿vos estás de acuerdo con que se si a mí Massa me traía baja de impuestos, se elimine la cuarta categoría hasta 1,5 millones de pesos de valor actual de los salarios? Yo soy el primero que te voy a decir, en Argentina sobran de 165 impuestos y tasas, sobran 150. O sea, podés eliminar 150 y no se te cae la recaudación de Argentina. Hay 150 que son solo para esclavizar a la vida de los argentinos, a la vida de los laburantes. Te quedás con 15 que son los que realmente sirven para sostener al Estado. Ahora, cada vez que bajés impuestos, tenés que bajar el gasto, porque el problema termina en última instancia siendo el tamaño del Estado que tenés, porque no hay impuestos salvajes sino un Estado gigantesco. Si tenés impuestos salvajes como los que tenemos es porque tenés un Estado gigantesco. ¿No era una oportunidad única? Por eso yo decía, ¿no una oportunidad única para ustedes? Única, decir, no, única no hay ninguna única. Están en una campaña electoral, están en el Congreso y pueden presentar cuál es el proyecto para reducir fuertemente el déficit el año que viene, incluida una baja de impuestos. No, espera, el que está gobernando acá es el kirchnerismo. El kirchnerismo ha presentado su proyecto de presupuesto, que en breve va a comenzarle el tratamiento y la educación. Obviamente vamos a citar a todos los funcionarios de economía para que nos expliquen muchísimas cosas que deben explicarnos en el presupuesto. Se verá que realmente qué factibilidad tiene el déficit que nos han presentado para el año que viene y ahí discutiremos si estamos de acuerdo o no y qué baja de gasto proponemos por sobre las que hay, si es que las hay. Pero acá, el que tiene que hacerse el cargo de presentar un presupuesto de baja de impuestos equilibrada no es Juntos por el Cambio, sino es el que propone la baja de impuestos a 5 semanas de las elecciones. Lo que no se entiende es que ustedes decían, y de hecho podemos mostrar ahí algunos tweets, porque el propio Milei hoy retuiteó esos tweets. A ver si podemos mostrar. No, pero espera, Maxi, sí. Yo te voy a hablar, vos me hablás a mí de lo que yo pienso. Yo creo que siempre pensé que hay que reducir impuestos, pero no te podés olvidar de la situación fiscal que tenés. Es elemental, es que como yo te dijera, yo creo en la apertura económica. Ahora, ¿va a abrir la economía con el dólar a 100 pesos? No, tenés que abrir la economía con el dólar a 1.500 a lo mejor, para que la industria no desaparezca. Esto es igual. ¿Hay que bajar impuestos? Sí, pero ten en cuenta que detrás de los impuestos está el gasto y detrás del gasto está el déficit. Entonces vos no podés bajar impuestos sin bajar el gasto público porque estás en una situación límite. Por eso digo, era una buena oportunidad. Después si el oficialismo
no lo acompaña, dejan desnuda la inconsistencia el problema está del oficialismo. antes, Max, Pero el problema usted- está antes. No, bueno, es que antes, mire, estaba esto. El mirá. gobierno no puede presentar una baja de impuestos sin una baja de gasto. Yo ayer fui perfectamente coherente. Voté contra la baja de impuestos sin baja de gasto y voté contra el aumento de gasto que eran estas universidades de papel que se crearon ayer. No hay baja de impuestos, perdón, no hay baja de gasto contra la baja de impuestos, no lo voto. Esperamos un segundito. No hay a ver. baja de gasto con otra suba de gasto, no lo voto. A ver si tenemos el tuit de Ramiro Marra, a ver si me pueden acompañar ahí que reposteó Milei, porque de eso me estoy refiriendo, donde efectivamente Bullrich literalmente le pedía a Massa que no espere hasta después de las elecciones y que envíe al Congreso el proyecto de eliminación de ganancias antes. Sí, la candidata a presidente Juntos por el Cambio aprobaba la eliminación del impuesto. Estaba el tuit de Bullrich, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ministro Sergio Massa, porque no lo hace ahora, usted es el ministro de Economía. Y estaba la nota de que Sergio Massa anticipó que si ¿qué le falta al tuit de eliminará el Bullrich? impuesto. Le falta, proponga la baja de impuestos con baja de gasto. Bueno, para eso estamos los técnicos. Sí, obviamente, es obvio. En una situación de desmadre fiscal como si no querés prender fuego el país, que tal vez lo que quiere Milei, es que tiene que venir acompañada con baja de gasto. Sí, es obvio, es obvio. Ahora quiero ir a ese punto. ¿Vos decís que Milei quiere prender fuego el país? Lo dijo, pero sin pestañear, en la Cámara lo dijo. Muchachos, ¿por qué no aprueban esto? Para demostrar que realmente no son socios del kirchnerismo. Vótenlo a favor. Porque de esa manera va a explotar la inflación y se va a terminar el kirchnerismo. Si no votan a favor, o sea, si votan en contra, son socios del kirchnerismo. Es una cosa tirada de los pelos absolutamente. Es un diputado, somos diputados de la Nación. ¿Cómo un diputado de la Nación te va a decir alegremente que se prenda fuego todo? Así me demuestran que no quieren ser socios del kirchnerismo. Ahora vamos a buscar bien ese no, porque ese sigue, de Javier eso Milei. sigue, A ver si me pueden acompañar con el otro tuit que estábamos mostrando, que también reposteó Milei en el mismo sentido. Debajo de... Bueno, ahí está. También un dirigente de... Sí, estamos de Milei. Esperando, algunos han dicho, trae el proyecto que lo debatimos. Y están López Murphy, bueno, Está bien, pero una diputada... nada de esto está Cristian diciendo... Ritondo. Nada de Estamos esto es esperando contradictorio con el voto de Juntos por el Cambio de ayer. Mandá el proyecto y lo tratamos o lo votamos, que es lo mismo. Nadie está diciendo, te vamos a votar sin conocer el proyecto. Lo que esta gente está diciendo, manda el proyecto. José Luis, desde las filas de Milei explican que creen que justamente una baja de impuestos obliga al Estado a recortar gastos. Porque no van a tener los fondos, por ejemplo, de estos impuestos que se van a dejar yo diría de ahí, cobrar. Javier, Vos no tenés que se esa pongan mirada. de acuerdo. No, de ninguna manera. Para que se pongan de acuerdo. Desde la fila de Milei dicen hoy esto, porque te cuento, ayer el líder del espacio en la Cámara de Diputados, grabado por todos los medios, dijo que bajar impuestos puede provocar un gran estallido inflacionario. Y eso es fantástico, porque entonces se va a ir rápido el kirchnerismo. Sí, ¿En qué quedamos? Acá hace un rato, ¿En qué era quedamos? una ironía. Sí, Espera. por eso en la Cámara de Diputados, discutiendo un proyecto de ley, vos no podés mandarte ironía diciendo, muchachos, ustedes quieren demostrar, como si Juntos por el Cambio tuviera que demostrar hoy, que es socio del kirchnerismo, estamos todos locos. Yo creo que Milei a lo mejor comete el tan preciado pecado de proyección. El socio del kirchnerismo puede ser él y nos pone a nosotros en ese lugar que tenemos que demostrar que no somos socios del kirchnerismo votando con el kirchnerismo, la baja de impuestos para que se incendie el kirchnerismo, que es incendiar al país y de esa manera demostrar que no somos kirchneristas, es de loco. Ejemplos de acompañamiento de Juntos por el Cambio a proyectos de ley de yo te hablo de de ayer, yo te hablo de esto de ayer y te hablo desde el 9 de junio que yo soy miembro de Juntos por el Cambio. De hecho, mira, recién lo traían a Macri. Yo me acuerdo que Macri me pidió de juntarnos después de ese paso de agosto 19. Y yo le dije, ya está, perdiste, olvídate. No te van a reelegir. Por más que anuncie
menos IVA, menos ganancia. Anunció muchas medidas que eran similares a las que... Pero bueno, yo las condené en ese momento, dijo, perdiste, no importa lo que anuncie, perdiste. No, pero está por eso, pero ¿con qué autoridad vos hoy criticás? ¿Cómo? Digamos, ¿Yo? No, con vos toda la autoridad, cambio, no, perdón, vos estás con José Luis Esperta acá, ¿sí? ¿Ok? Yo lo critico con la autoridad, de haber dicho siempre lo mismo. La gente no da más de pagar impuestos, pero no seas tarado. Si estás en una situación fiscal límite, no podés bajar impuestos sin bajar el gasto. Esperamos un segundito, porque vamos a sumar a esto y veamos a ver si podemos cortar. Es un minuto lo de Milei, no lo quiero cortar 20 segundos, porque no se entiende absolutamente nada. Para mí hace un razonamiento también en tono irónico, bastante intricado, de, bueno, si están diciendo que esto... Bueno, pero lo quiero poner porque si no, no se entiende nada. Y la verdad que termina siendo... algo, digamos, esos recortes de Twitter, ¿no? De 20 segundos, donde se saca de contexto. Lo sumo a Carlos González Prieto porque hoy Massa anunció también una medida para el campo. Sí. Con el cual el gobierno venía, no tanto en los últimos 2 años, pero arrastra todo el tironeo muy fuerte con el kirchnerismo, ¿no? Y de hecho... en los sectores del interior, el gobierno pierde fuertemente votos. Sí, anunció Maxi una suspensión de retenciones para los lácteos. Suspensión de retenciones para los lácteos fue en Santa Fe, es por 90 días. Estamos hablando de 100 millones de dólares más o menos. Son 70 millones de dólares que recauda por año el gobierno por retenciones fundamentalmente a la leche en polvo, que es lo que más se exporta, y unos 30 millones de dólares por retenciones a los quesos y al resto de los derivados lácteos. No para cualquier empresa, hay que ver cómo se instrumenta esto, porque lo que condiciona Massa es que cumplan con el acuerdo de precios, ¿verdad? Y a esto se suma que les viene haciendo, bajo un programa de la Secretaría de Agricultura que se llama Impulso Tambero, le viene haciendo entregas a tambos medianos de 800.000 pesos por mes para acompañar todos los efectos que tuvo la sequía. Bueno, una señal de Sergio Massa que va en línea con el resto de las señales para el resto de los sectores, ¿no? Anda con bolsillo de payaso repartiendo plata por todos lados. Una medida que cayó muy bien, por cierto, en el campo argentino. Bien, suspensión entonces de retenciones para las exportaciones de lácteos. Por 90 días. ¿De cuánto? ¿9%? Sí, depende porque viste que es variable de acuerdo al tipo de producto que se exporta. Son esas medidas donde se recauda muy poco, sí, ¿no? Esa retención al 9%, pero que tienen un impacto en la ecuación del tambero que quiere exportar leche en polvo, ¿no? Son solo por retenciones 100 millones de dólares por año que cobra el gobierno. No por lo que... Por eso. Claro, sí. Monedas. Sí, bueno, cuando está rascando la olla también. No, pero estamos diciendo que 100 millones es lo que venden en 2 días en el dólar MEP para que no se dispare el dólar MEP. Sí. Digamos, son monedas, son esas medidas que están en la ecuación de la estructura tributaria argentina, que representa muy poco para el fisco y tienen un impacto grande en la ecuación de los tamberos. Sí, y más que los tamberos... Estamos planteando que hay que agregarle valor al agro y demás, y bueno, sí. Ahí está, digamos, no puede estar penalizando con esas retenciones la exportación de lácteos. Más que los tamberos, también a los consumidores finales, porque les obliga a congelar precios, si no, no pueden acceder las que exportan, que son las fábricas, ¿no? Bueno, a ver, sumo a esto la campaña de Macri saliendo a impulsar fuerte a Patricia Bullrich y ese voto disputado con Milei. Veamos un poco la radiografía de qué hay detrás del voto de Milei según Federico Aurelio, que es, insisto, el encuestador que estuvo viendo ahí muy cerca el fenómeno Milei y de hecho se lo anticipó al propio Milei 2 o 3 días antes de la elección del 13 de agosto. A ver, ¿qué dicen estas placas? Vos estás viendo hoy un Milei alrededor de 37 puntos, pero fíjense, a ver si acompañan con las placas, los cortes, ¿no? Respecto a quién está detrás del voto de Milei. Bueno, en esta primera placa podemos ver la composición de acuerdo al voto a presidente 2019, donde el 18% votó a Macri, 11% a Alberto Fernández y 8% a otros espacios, ¿no? Es decir, que era lo que les comentaba antes, que esa composición inclusive se acrecentó el porcentaje de votantes de Cambiemos a partir de la primaria. Después tenés otra placa que es ahí está el núcleo del votante de Milei, 18 puntos vienen del votante de Macri, 11 puntos, que no es poco, vienen del peronismo y 8 puntos
para llegar a ese 37%, vienen de otros espacios. De hecho, dentro Que no votaron. del votante de Macri 2019, obtiene los mismos votos Milei que Bullrich. Por eso el trabajo que está haciendo ahora, desde Milei. estos últimos días, Macri, en intentar fidelizar el voto que él tuvo en el 2019 a favor de Bullrich. Porque si no, Milei va por esos votos, por los que votaron Hoy por hoy, a de Macri. los que votaron a Macri en el 2019, votan por igual a Cambiemos respecto a Milei. Milei. Sí. Y la otra placa, que muestra efectivamente el corte, varones. Acá tenés varones y mujeres, donde desde siempre la composición del voto de Milei es mucho más de hombres que de mujeres. De hecho, si en la primaria tuvo 30% en el conjunto de la población, pero entre los hombres tuvo el 40%. Lo que pasa que como tuvo el 20% entre las mujeres, en el promedio le quedó ese 30%. Es decir, que si fuera por los hombres, ya en la primaria hubiera ganado en primera vuelta y hoy está prácticamente los 50 puntos, proyectando indecisos entre los hombres. Y después por edades, bueno, la altísima composición de 30% son menores de 50 años. 30 puntos de los 37 son menores de 50 años. Con algunas presencias como, por ejemplo, dentro de los menores de 20 años, 7 de cada 10 votan a Milei. Dentro de los menores de 35 años, 5 de cada 10 votan a Milei. Es decir, que indudablemente la génesis del fenómeno Milei son los jóvenes. Cuanto más jóvenes, una mayor presencia de Milei. Es muy impresionante eso que vos contás, que menores de 20 años... De 20 años, 70%. 7 de cada 10 votan a Milei. Exacto. Y menores de 30 años... Menores de 35 años, la mitad. 50% votan a Milei. Y la resistencia del voto a Milei viene más que nada de los mayores de 50. Exactamente. Sobre todo, los más grandes son donde peor está. Y los mayores de 50, ahí, ¿quién prima en el voto? ¿Juntos por el Cambio o el peronismo? No, Cambiemos. Cambiemos. Sí. Juntos por el Cambio. Sí. Y lo otro impresionante es la composición del voto de estratos bajos, socioeconómicos bajos. 18 puntos de los 37 que hoy podría tener Milei. Tal vez sea menos, pero 18 puntos son estratos bajos. Sí, bueno, también el estrato bajo es el que más pesa en el conjunto de la población, ¿no? Pero Milei, por nivel socioeconómico, es transversal. Tiene la misma composición en los niveles bajos, medios y altos. Algo más en los medios y algo menos en los bajos, pero es transversal, a diferencia del sexo, que hemos visto que tiene grandes diferencias, y en las edades, que tiene grandes diferencias, y en las áreas geográficas tiene también grandes diferencias, porque él tuvo una gran elección en el interior y hoy sigue teniendo un pronóstico de mucho mejor elección en todas las provincias. El peor donde estaría es Ciudad de Buenos Aires y después la provincia de Buenos Aires. Menos en los sectores altos. Los sectores altos tienen menos incidencia sí. Tiene menos porcentaje. Donde más tiene es en los medios, después en los bajos y después en los altos. Lo que pasa es que como los bajos son mucho más, en el conjunto de su votante hay más votantes de nivel socioeconómico bajo. Bueno, Macri sale a retener ese voto de Macri 2019 para que vayan a Patricia Bullrich. Y ahí lo tenés repartiendo boleta de Patricia Bullrich. Sí, estuvo repartiendo boleta de Patricia Bullrich en estas recorridas que hizo en Córdoba. Curioso porque Bullrich estuvo horas antes en Córdoba y no hicieron nada juntos. Se ve que es mejor que vayan por separado. No sé si tenemos ahí un video con Macri repartiendo las boletas, haciendo proselitismo a su manera. También tuvo algún incidente con un periodista que le pidió explicaciones por el crédito del Fondo Monetario. Y ahí está, repartiendo las calles de Córdoba capital, creo, si no me equivoco, las boletas. Acá tenés la boletita, haciendo fotos. Bueno, más no le pueden pedir. Está repartiendo la boleta a Patricia Bullrich, más no le pueden pedir. Bueno, no ha hecho ningún acto con Patricia Bullrich, tal vez porque Bullrich no quiere, ¿no? El otro día en el acto de la Facultad de Derecho de la presentación del libro, lo invitó a Macri. Macri estuvo entre el público, entre los invitados. No hubo foto con Macri, porque tal vez evalúa Bullrich que ya el voto de Macri lo tiene, pese a lo que dice Federico, de que gran parte del voto de Macri de hace 4 años va para Milei. Bullrich no sabe si le suma mucho pegarse tanto a Macri. Pero es cierto que el expresidente tiene una actitud un poquito más militante, aunque se va de nuevo de viaje. Ahora el voto, perdóname, el voto es el 40% de Macri.
te pregunto, Fede, no era todo de Macri, era un voto en contra de Alberto. Con lo cual, no es que es el voto de Macri no era el núcleo duro que tenía Cambiemos en aquel momento porque tenía el deterioro de la gestión. Era todos aquellos que no querían que ganara el peronismo. Ahora lo volvemos sobre ese tema, porque uno tiene la impresión de que cuando la sociedad ve a Cristina fuera de juego, que Cristina es la primera que se baja, al kirchnerismo muy debilitado, se libera para votar cualquier cosa. Te hago esa pregunta, si efectivamente es así o si esta estrategia de Juntos, bueno, pegarlo a Milei a la mancha venenosa, lo puede ayudar. La mancha venenosa es el oficialismo en estas situaciones, obviamente, ¿no? Hay una mayoría de la sociedad que es opositora, que está cansada de la situación actual y está muy crítica de la situación económica. 130% de inflación acelerando. Pero si esa estrategia le puede servir para tratar de rearmar un poquito la polarización. Pero me la contestás ahora después de la tanda. Y preguntas de Carlito González Prieto y Javier Calvo para José Luis Esper. Bueno, atención, miren este dato, ¿no? Porque, y ahora vamos a hablar con Esper y los datos de cómo avanza la baja de ganancias. Los precios mayoristas, lo que ha pasado con los precios mayoristas. No quería dejar de pasar esto, pero es muy impresionante lo que sucedió en agosto con la disparada de los precios mayoristas. 18,7% de aumento en los precios mayoristas según el INDEC. Los precios mayoristas son precios de salida de fábrica, después eso llega al consumidor. O sea, eso anticipa que la inflación en septiembre no va a bajar ni por casualidad del 10-11%. Es muy difícil, porque ese es el precio que remarcó a la salida de fábrica o el importador directo. Y en particular, fíjense esto, es muy impresionante, ¿no? Están corriendo al 133% los precios mayoristas, último año, últimos 12 meses, o sea, por arriba del índice de precio al consumidor. De nuevo, esto ocurre cuando hay devaluación, se disparan los precios mayoristas. Los productos importados en el mayorista, 30% de aumento en un mes, 30% de aumento los productos importados. ¿Esto qué significa? Bueno, que todos se cubrieron más allá de la devaluación. La suba del dólar oficial fue de 20%. Es cierto que la suba del MEP, el dólar libre, subió 30%. Se cubrieron todos a dólar libre. Es decir, aquel que tuvo que fijar precios en el mayorista, es decir, el importador directo o a la salida de fábrica, le recargó 30%. 30% en un mes. De manera enorme el déficit fiscal, porque no es solo la baja de impuestos que se votó ayer, sino es el compre sin IVA, el bono a jubilado, el bono estatales, el bono adicional para el programa alimentario. Imagínate a qué inflación vamos a septiembre, mayorista, minorista, la que sea. Esta inflación, o sea, la inflación de agosto, te da 300% anualizado. O sea, si 12 meses estuviera... pero los pronósticos para los próximos 4 meses anualizados del REM, del Banco Central, es 300% de inflación anualizada. Imagínate lo que vamos a tener en septiembre después de este paquetito. Por eso, yo insistí ayer en mi discurso en la Cámara, no podemos, por más que filosóficamente haya que achicar el Estado, reducir impuestos, eso ya lo sabemos, en esta situación de inflación al 300% anual, que tenés que retroceder más de 30 años para eso, aumentar el agujero fiscal, bajar el gasto público si vas a proponer una baja de impuestos, bajar el gasto público si vas a proponer una suba del gasto público, pero más déficit no puede haber, porque esto es más inflación, más caída del salario real, más desesperanza para la gente, comercio que se funden. El almacenero, el comerciante, el minorista, se está volviendo loco con los cambios de precio. Dicho sea de paso, perdón, yo creo que Juntos por el Cambio se está fortaleciendo. Hemos ganado en Chaco, hemos ganado en Chubut. Yo creo que vamos a ganar en Mendoza, así que me parece que nosotros estamos creciendo, como decía Aurelio recién, sin duda estamos creciendo y vamos a entrar al balotaje, no lo dudo eso. A ver, Carlos, agrega la información respecto a la baja de impuesto a las ganancias. Sí, va a terminar aprobándose prácticamente tal cual la semana que viene cuando baje al Senado. Mañana, jueves, lo trata la comisión, lo trataría, vamos a hablar en potencial porque todo es muy dinámico, la Comisión de Presupuesto del Senado, lo que aprobó diputados ayer, corregime José Luis si estoy equivocado,
y lo que espera el oficialismo es que baje al recinto en el Senado la semana que viene para que ya se convierta en ley. Javier. Sí, ojo con la reconfiguración que puede anticiparse con el voto en diputados. Ayer votaron para aprobar la baja de impuestos a las ganancias sectores del peronismo no kirchnerista, Natalia de la Sota de Córdoba, que supuestamente apoya la candidatura de Schiaretti, y Schiaretti dijo, no vamos a avalar este proyecto. Natalia de la Sota lo votó a favor, dio quórum y lo votó a favor. La izquierda, ojo en estos escenarios de balotaje, que hablaba hace un ratito Federico, sobre si no hay una reconfiguración política cercana al oficialismo, si es el oficialismo el que pasa al balotaje. Pero le quería preguntar a Espert. Déjame agregar un punto respecto a lo del Senado, porque en el Senado están los gobernadores y todo parece indicar que los gobernadores van a acompañar. Este es el cálculo del costo fiscal de la baja en 2024 del impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, hecho por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una oficina multipartidaria de técnicos muy serios que hacen siempre las proyecciones fiscales. Y la proyección es que efectivamente es el primer cuadro que tenemos, son casi 3 billones de pesos en 2024, es para 2024 0,8% del PBI. Si sacamos el graph se va a ver bien ahí el número. Es decir, es 0,8% del PBI. No es. Es decir, en esta situación yo creo que con ingenio se puede encontrar 0,8 de reducción del gasto. Esperá. Es un poco lo que 0,8 mirado estáticamente es un delirio, porque 0,9 es la meta con el Fondo Monetario el año que viene. O sea, ya de movida, ni arrancó la ejecución del presupuesto y ya te comiste el 100% de la meta del año que viene. Es una irresponsabilidad absoluta. Déjame hacer este punto, pero la mitad, a ver si se ve ahí, la mitad de los 3 billones de pesos, acá, lo pierden las provincias. Sí. Es decir, es recaudación, es decir, no es el impacto de 0,8 sobre... Hay que ver qué gasto público, por eso, hay que ver qué gasto público baja en la provincia para financiar eso. Perdón, el impacto sobre las cuentas nacionales es la mitad, es 0,4, porque la mitad, más de la mitad, casi 0,5% del PBI, impacta directo en las provincias, que son las transferencias de la coparticipación automática. Es decir, en todo caso es un problema de las provincias. Hay muchas provincias que están con superávit. La nación tiene déficit, las provincias tienen superávit, tienen plazo fijo para pagar 4 o 5 meses de nómina salarial. 0,83 es lo que se pierde de recaudación a nivel de todos los niveles de gobierno por la baja de ganancias. Se reparte groseramente la mitad en las provincias, la mitad de nación. Pero el 0,83 ya es toda la pérdida de recaudación de todo el sector público consolidado. Nación, provincia y municipio. Provincia, eso es cómo se divide. Sí, 0,5 va por la coparticipación primaria a las provincias. Bueno, con lo cual, digamos, los gobernadores tienen mucho para decir con esto, pero están acompañando la baja de impuestos. Sí, es más, en la baja de ayer votaron 2 diputados a favor que son gobernadores electos de sus provincias. El de Santa Cruz, Vivas, y el de Neuquén, Rolo Figueroa. Con lo cual, hay ahí algo que si uno lee los cuadros y después los adapta a las pérdidas que van a tener las provincias, hay algún, obviamente, tipo de compensación que se está presentando porque ningún gobernador se debe querer suicidar votando algo que después le va a afectar sus números. Pero nadie quiere ponerse en contra tampoco al electorado, digamos. No, digamos, por ejemplo, el gobernador electo de Neuquén, esto impacta directamente en los trabajadores petroleros. Total. Absolutamente todos pagan hoy ganancias, todos los trabajadores petroleros, y con esto dejan de pagar todos impuestos a las ganancias. Que era un reclamo, eran parte de los paros en Vaca Muerta, tenían que ver con esto muchas veces. Y ahí es importante, 0,83 cuesta solo para el año que viene, la baja del impuesto a la ganancia. Habría que ver cuánto cuesta para el año que viene. ¿Va a seguir el compre sin IVA? Pues es un numerazo, ¿eh? Esto es transitorio este año por decreto, ¿no? O sea, guarda. Si no tiene que haber una ley. O sea... esto es un numerazo, esto es transitorio. Es un numerazo, este año, creo que son 3 meses, 2 meses. Un poco como fue el esquema también en 2019, que después se cae. Sí. José Luis, te quería preguntar por la designación de Melconian como
posible futuro ministro de Economía si Patricia Bullrich es electa presidente. Sí. Vos que sos economista, ¿cómo te cayó esa designación teniendo en cuenta que los equipos de Juntos por el Cambio venían trabajando en otra dirección y les cayó el plan Melconian, que era llave en mano hecho en la hieral? Mira, yo estaba muy enfocado en la campaña política. Yo soy diputado de la Nación, estaba muy concentrado en discutir proyectos de ley que estábamos trabajando, por ejemplo, en baja de aportes patronales, con bajas de gasto público. No, yo lo que vi, a mí personalmente me cayó bárbaro, creo que Carlos es un muy buen profesional, y no vi que haya caído mal para nada en los equipos. De hecho, yo lo he visto trabajando mucho alrededor del programa que Melconian le presentó a Patricia Bullrich en su momento. Justamente respecto al debate este de la dolarización y demás, ahí lo veíamos a Melconian. Melconian sigue... Dicho sea de paso, perdón, pero sí, yo creo que Massa, por las malas razones, porque insisto, ese es un proyecto para mí que es una estafa, la baja de impuestos ahora, pero planteó un debate que tiene razón, que tiene conexión con la realidad. La gente no, además de pagar impuestos, a ver qué podemos hacer y más cercano a la elección. Pero el resto del debate en las últimas 6 semanas ha sido delirante. Dolarización sin dólares, cortarte un cacho de brazo y salir a venderlo, hacer cero la obra pública. Son cosas que no existen en el mundo, ¿me entendés? Esto ha sido una campaña delirante, discutir cosas que no van a ocurrir, porque no ocurren en el mundo. ¿Vos decís que la eliminación de la obra pública que plantea Milei es delirante? Es una cosa ridícula, no existe, porque es mentira aparte que eso sea factible. O sea, vos podés concesionar... Es un punto y medio del PBI. No, pero pará, vos podés concesionar... A ver, yo no tengo problema en discutir cosas, pero discutamos cosas que ocurren, no que no ocurren. Porque si no, estamos mintiéndole a la gente. O sea, vos podés concesionar toda la obra pública que quiere. Decís, me hice cero esa obra pública. Pero el cordón cuneta no lo va a privatizar, las veredas no lo va a privatizar. Hacer un puente entre 2 ciudades no lo va a privatizar. Sí, la escuela no la va a privatizar. Entonces eso es mentira. O sea, no está disponible para la raza humana la obra pública cero. No está disponible para la raza humana, salvo que quieras incendiar el país, dolarizar sin dólares. No está disponible no hay tecnología más sofisticada. ¿Cómo? Milei dice que cuando le preguntan a ese, dice que hay una tecnología muy sofisticada en la economía actual. Debe colocar deuda a los pavotes para hacerse de dólar, no jodamos. Ahora, discutamos los problemas reales que tiene la gente. A ver, ¿vos estás en condiciones de decir que aún si Milei fuera presidente, la Argentina no se va a dolarizar? No, eso no, de ninguna manera te lo... No, a un dólar infinito podés dolarizar si querés. Es decir, fuego el país, lo único. Con una hiperinflación previa, no sé vos decís que... Hoy Argentina no tiene dólares. ¿Cómo va a dolarizar sin dólares? ¿Qué sé yo? Ahora, no pongo la mano en el fuego ni loco si lo quiere hacer si es presidente. Y pero, por ahí le prestan 40.000 millones de dólares. Discutamos las cosas que le importan a la gente. La gente, no además de la inflación, por ejemplo. ¿Por qué no discutimos eso? ¿Cómo terminar con la inflación? Pero con cosas realistas. Si no tenés dólares para dolarizar, dicho sea de paso, el mismo que quiere dinamitar el Banco Central, ayer no prende la motosierra para acotar el gasto cuando viene la baja de impuestos. ¿Entendés? O sea, yo veo todo fábula, una fantasía absoluta de un lado y del otro esta estafa electoral que es Massa. Nosotros somos los únicos que estamos planteando cosas realistas con el equipo Melconian que es. ¿Querés parar la inflación? Pará la maquinita de imprimir billete. ¿Querés hacer creíble el parate en la máquina de imprimir billete? Hacé déficit fiscal cero. ¿Cómo hacer déficit fiscal cero? Bajando el gasto público porque la gente no va a pagar impuestos. A ver, un segundito. ¿Cómo hacer déficit fiscal cero bajando el gasto público? Cero déficit en las empresas públicas. Echá ñoquis, no empleos públicos, echá ñoquis. Terminá con la intermediación de los planes sociales. Cosas realistas que ocurren en el mundo, no delirios que no ocurren. Yo creo que en ese tema, cuando hablan de bajar gasto público, me parece que hay un consenso grande. La oposición, por lo menos de Juntos por el Cambio, que está tratando de plantear supuestamente que tiene los equipos, la racionalidad, que aún estando siendo oposición, está pensando más como si estuviera en el gobierno con los recaudos y demás. Perdió una oportunidad de decir, bueno, este es nuestro proyecto para bajar el año que viene 4 o 5 puntos del PBI de gasto público. Está planteado, pero vamos a separar. Estas empresas públicas... Eso está... no, pará, Maxi. Bueno. Vos arrancaste diciéndome que mal que no plantearon ustedes qué gasto público reducir frente a una propuesta del gobierno de bajar impuestos. No, es el gobierno, si es responsable, no un estafador, que tiene que proponer qué gasto baja para bajar impuestos. Esperamos un segundito. Juntos por el Cambio tiene su propuesta de cómo hacer déficit cero el año que viene. Está por escrito, está presentada.
Sin Está subir presentando el impuestos, coñac. sin subir impuestos, pues. Sin subir impuestos, por supuesto. Bueno, tenés que subir tarifa, ahora volvemos. tenés que hacer cero el déficit fiscal. ¿Ustedes subirían este impuesto que se baja ahora? El de No, ganancias. pero de ninguna manera, que si la gente no va a pagar impuestos. Está bien. Bueno. Carlos, tenés una información del tema ciudad y después quiero ver la foto de ayer, que fue la foto clave ahí en la tertulia de la Cámara de Diputados. Hace instantes, Maxi, la campaña al rojo vivo en la ciudad, uno de los candidatos, Santoro, presentó las propuestas. Porque los problemas que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires son problemas de falta de asignaciones de recursos, no de ausencia de recursos, de mala distribución de la riqueza, del ingreso, de los bienes públicos. Es un problema que tiene su origen en una mentalidad mercantilista que piensa que lo único que vale la pena en la vida es acumular dinero. Y entonces el Estado tiene que estar al servicio solamente de la acumulación de dinero. Un Estado que funciona como palanca para desarrollar emprendimientos privados y no para defender los intereses públicos. Con nosotros, compañeras y compañeros, vecinas y vecinos, como gobierno de esta ciudad, se terminan los negocios y los negociados y se construye una ciudad justa. Por eso el primer punto, para terminar con la especulación, como lo dijimos el primer día, derogar el código urbanístico y terminar con la especulación inmobiliaria que sirve solo a los más poderosos. Basta de torres sorpresas, basta de no tener en cuenta a los pequeños propietarios, basta de destruir la identidad de los barrios, basta de saturar los servicios públicos, basta de saturar el tránsito, basta de pensar que la ciudad para lo único que sirve es para que los amigos del poder se enriquezcan con esas construcciones monstruosas que finalmente son reserva de valor. Segundo, vamos a auditar los negocios inmobiliarios de estos 16 años para contarle a los porteños qué es lo que pasó. Tercero, se van a auditar todas las concesiones y contrataciones del Estado. Es un escándalo lo que está pasando. Dinero que va a las arcas de los amigos del poder, dinero que faltan para después poder nombrar pediatras y docentes. 4, modificar la ley de ética pública para que ningún corrupto pueda ser proveedor del Estado. Y ahí no sé qué van a hacer porque todos los amigos de ellos van a quedar afuera. 5, también una demanda de hace mucho tiempo, regular la pauta de publicidad y se termina el blindaje mediático, transparente. Ahí estaba Santoro, parecía una estética del PRO. Sí, ¿no? ¿Sabés que cuando vos dijiste, pensé que te habías confundido, pensé que era algún Macri que estaba haciendo campaña en la ciudad? ¿Viste mucho amarillo? Claro, Le el pabellón, bien a la ciudad. mucho colorido. Está ¿viste? bien, le fue bien a la ciudad con la estética. Al PRO en la ciudad, digo, le fue bien. ¿Tiene alguna chance Santoro? Bueno, hoy por hoy... ¿Qué está buscando? ¿Ir al balotaje con Jorge Macri y después ver si el voto de... Si se produce una concentración del voto anti-PRO o anti-Cambiemos, como sucedió en su momento Claro. Lustó Larreta. Lo mismo está buscando Marra. Sí. Forzar a Jorge Macri a un balotaje y ver si el voto Hoy por hoy, el kirchnerismo lo termina y el radicalismo lo termina acompañando a él. En nuestras mediciones, hoy por hoy, hay balotaje, porque no estaría llegando proyectado el indeciso a los 50 puntos Macri. Con Santoro, el balotaje con Santoro. Con Santoro, sí, sí. Sí, nuestras mediciones está bastante lejos Santoro del tercero, que es Marra. Claro. Cerramos con esa foto de Una la de las tertulia fotos de anoche de ahí en las galerías Sí. de la Cámara de Diputados. Exactamente. Una vez que ahí está Pablo Moyano Sí. haciendo un saludo. ¿Es el dedo mayor o es Sí, el índice? el dedo El mayor. mayor. El dedo mayor. No, pensé que estaba señalando a alguien. El dedo mayor. Claro, es una nueva versión de la B de la victoria. Falta Barrio Nuevo ahí. Está Massa, está Daer, está Acuña. No, Barrio Nuevo está con Milei. Por eso. Pero bueno, es el apoyo de, O sea, de la no es que CGT junto a la por el candidatura cambio lo de pega Sergio Milei. Sí, de hecho, con el el peronismo. día que lo anunció lo hizo ante la CGT en el Palacio de Hacienda y había una manifestación de ahí de camioneros y de diferentes sindicatos, que fue el famoso día que Massa le dijo
úsenlo para comprar productos nacionales, no vayan al dólar. Una alianza que se termina de sellar con la baja de ganancias. Exactamente. Los que han quedado afuera son Barrio Nuevo y hay que ver dónde queda Gerardo Martínez. Exacto. Aunque está en la Secretaría. No, Gerardo Martínez está ahí. No, está ahí. Ahí, pero tiene puente. Está en todos lados. Es el que tiene puente. Está en todos lados. José Luis, gracias. Un placer, un placer. Buenas noches. José Luis Experto. Chao, chicos. Ya está llegando Esteban Dreu. Gracias, Federico Aurelio. Ahí siempre con la posta. Vamos a ver si la acierta nuevamente a Milei ahora el 22 de octubre. Se quedan con Esteban Dreu en el aire de A24. Pásenla bien.